Es el gasto programable. Hay gasto programable y no programable. Esa es otra forma de dividir el gasto. El no programable es en el que no hay nada que hacer. Y en el que no hay nada que hacer pues son los intereses para la deuda. Lo que sobra es el gasto programable. Ahí está la inversión, por supuesto. Hay un esfuerzo importante de reducción de gasto, como ven, en general en las secretarías, pero hay una cantidad importante de variaciones en el ISSSTE. Esto es regresivo. En desarrollo social, de más de 100 programas sociales, alrededor del 90% está reprobado por su falta de eficiencia. Relaciones exteriores tiene un incremento. Yo estuve alguna época trabajando para relaciones exteriores fuera del país y yo creo que probablemente no en términos de gastos, aunque en algunas embajadas yo haría algunos ajustes, porque ahí la preocupación, ustedes lo saben, muchos de ustedes han tenido experiencias, si no en el exterior, sí conocen o están muy familiarizados con esto, pero ahí la importancia es quién es el cocinero y si tengo dinero para hacer tantas reuniones o cócteles, y no necesariamente se traduce en inversión para México o en mejores exportaciones. Parte de la explicación es que como ellos gastan dólares o euros o lo que sea, habría que incrementar esto. Yo creo que había que hacer un ajuste importante ahí. CFE, Pemex. CFE tiene un incremento importante. Como ustedes saben, CFE tiene un déficit en términos de su capacidad de distribución, aunque un enorme superávit en términos de capacidad de producción. Yo solo entendería que CFE tenga este incremento si desaparece Luz y Fuerza del centro. Pemex tiene un incremento importante. Los ramos autónomos, el legislativo, el judicial, tienen un incremento real de 5%. Nuestra inversión se cae en 5%. Entonces, evidentemente, como que habría que decir, oye, ¿qué pasa? ¿Qué tipo de presupuesto es este? ¿Por qué estos incrementos? ¿Por qué se reduce la inversión física? Es decir, no podemos estar de acuerdo. ¿Quién puede estar de acuerdo? Que se redujo el gasto en algunas cosas, bueno, qué bueno. Pero ¿para dónde vamos? ¿No? El déficit, el verdadero déficit. Vamos a empezar de abajo para arriba. El gasto es lo que ven aquí, que es el 24 y tantos, el 25% del PIB. Los ingresos es esto, y el balance económico es un déficit de 2.5% del PIB. Cualquier otra cosa que les digan, que se interprete en los medios, es falsa. Claro, si le quitamos los intereses, porque de todas maneras hay que financiarlos y hay que ir a conseguir dinero. Financiar es pedir dinero prestado. Y es lo que requerimos para pagar el exceso de gastos sobre los ingresos. Digo, al pan pan. El 2,5 es el verdadero déficit del balance económico. Si le quitamos los intereses, bueno, pues le podemos quitar los intereses, si le quitamos las pensiones, si le quitamos el gas, pues no queda nada, no hay déficit, ¿no? Bueno, este es el déficit. Si le agregamos lo que tenemos comprometido de PIDIREGAS, de IPAB, etcétera, de ADEFAS, que son estas adecuaciones, las ADEFAS son los adeudos fiscales de ejercicios anteriores. Si todo esto lo agregamos, el requerimiento del país son 3.1% del PIB, lo que se llama los requerimientos financieros del sector público. Y este saldo, lo que se llama el saldo histórico de los requerimientos financieros del sector público, es alrededor de un 50% del PIB. Bueno, aquí están los requerimientos totales, el balance económico es el que está en rojo, sin embargo lo que requerimos es lo que está en azul. Este es el balance económico, solo del 2000 para acá, es la misma gráfica, solo que está desde el 1990. Y este es el balance primario del sector público. El balance primario del sector público, perdón, el otro, el déficit del que se habla, pues es este, creo que es este, es de 22.5 mil millones de pesos, que no habíamos tenido, si esto lo lleváramos más atrás, creo que desde los principios de los 80s, cuando los enormes déficits que teníamos y la crisis de la deuda, no habíamos tenido esto. Esto es fundamental para tener lo que se llama y lo que estudian las agencias calificadoras, el Fondo Monetario y otros países, una sustentabilidad fiscal.
para poder incurrir en algunos gastos y en algunos déficits más importantes, hay que tener superávits primarios. Por primera vez en mucho tiempo no lo tenemos. ¿Se vale tenerlo? Pues probablemente sí, porque hay que hacer algo para recuperar el crecimiento y no es claro que la economía americana nos pueda jalar, ¿no? Entonces, puede ser, pero hay que limitarlo cuidadosamente. Y ya tenemos 3.1 de déficit real. Entonces, cuando dicen, mis compañeros del CID el otro día, yo les decía, oye, dicen que se puede llevar a 1.5, dime qué se puede llevar a 1.5, si ya estamos en 3.1, ¿no? Le dije, hay que ver los requerimientos totales. Los saldos de la deuda que comentábamos y vean lo que sucede. Esta gráfica solo la habíamos visto hasta el 2008, pero aquí está el 2009 y el 2010. El gasto en pensiones se incrementa de manera importante y el costo financiero de la deuda es casi equivalente. O sea, quiere decir que andamos en 600,000 millones de pesos de pago de intereses más pensiones. Y esto va a seguir creciendo irremediablemente porque es contractual. Lo que tenemos que hacer es pararlo. Y para pararlo hay que poner una condición, que nadie se jubile antes de tener 65 años. Punto. Sin importar más. Hoy alguien se puede jubilar a los 50 años o menos. Bueno, pues esto creo que ya. Este es el presupuesto de gastos fiscales. Lo que les decía es un eufemismo para llamar a lo que no cobramos. El empresarial es de 155,000 millones, el de personas físicas es de 57,000. Ahí está buena parte del subsidio para los salarios muy bajos. En el IETU no se dejan de cobrar 82,000, en el IVA 166,000 por tratos especiales. Creemos que es muy importante revisarlo. A lo mejor no todo se debe excluir porque ahí dentro están algunas cosas como consolidación fiscal, como algunos estímulos que es necesario mantener para ser competitivos con otros países, que los tienen. Pero yo creo que una buena parte de esto se podría reducir. Y bueno, lo que sigue aquí es un desglose muy amplio de lo que son los gastos fiscales, que lo pueden ver en la hoja de Hacienda. Bueno, yo me detendría aquí. Oscar, creo que con esto tenemos para. Ok, bueno, gracias. Muy bien. Bueno, pues es una cantidad casi, digamos, apabullante de información. A mí me parece que pues hay puntos muy concretos, ¿no? Quizás en relación, por ejemplo, a dejar este impuesto generalizado, el IVA generalizado y eliminar el ISR a cambio de fortalecer el IETU. En fin, hay algunos puntos ya muy concretos que bueno, pues quizás sobre ellos y otros que ustedes quisieran podríamos elaborar un poco aquí, aprovechando la presencia de Luis. En ese sentido yo abriría la sesión a preguntas y respuestas, si les parece bien. ¿Quién se anima? Gracias. Muy interesante tu exposición, Luis, muchas gracias. Te referiste a la importancia de que el gasto público contribuya a la competitividad del país. En México el gasto público lo ejerce Hacienda y de la competitividad se encarga Economía. No hay ahí un problema de diseño. En Francia, por ejemplo, existe un superministerio de Economía y Finanzas que da un manejo integral a este tema y aparentemente con muy buenos resultados. Sí. Francia sigue figurando entre las grandes economías. Hay un manejo todavía muy planificado de la economía desde el nivel central, pero aparentemente funciona bien. Aquí, bueno, sobre todo el sexenio pasado con ese gabinete Montessori que tuvimos, probablemente fue más complicado, pero hoy en día, digo, Hacienda sigue siendo un gran ministerio y normalmente impone